Hola, buenas tardes o buenos días, cualquier horario que estén mirando el video. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo que tiene que ver con arreglos. Los arreglos son usados en todos los lenguajes de programación y bueno, en Labview no es la excepción. Lo que vamos a mirar en estas lecciones van a ser los siguientes temas: funciones, arrays, funciones de array o comunes, lo que es el polimorfismo, el autoindexado, cluster y definición de tipo. Vamos a comenzar viendo lo que es el array. Los arrays, un array consta de elementos y dimensiones. Los elementos son los datos que conforman el array. Y una dimensión es la longitud, la altura o profundidad de un arreglo. Algo que tenemos que considerar: un arreglo puede tener uno o más dimensiones y el máximo de dimensiones que puede tener un arreglo en Labview es 2 a la 31 menos 1 elementos por dimensión, si lo permite la memoria. ¿Ok? Pero antes de continuar, es necesario definir qué es un arreglo. Un arreglo, al igual que en C, al igual que en Java, en C# o cualquier lenguaje de programación, un arreglo vamos a almacenar muchos tipos, muchos elementos del mismo tipo. Entonces, en otras palabras, un arreglo va a ser un conjunto de datos del mismo tipo. Bien, entonces, volviendo a la parte de las dimensiones de los arreglos, son muchísimos datos que podemos almacenar en un arreglo. 2 a la 31 menos 1 es un número bastante largo y bastante grande que podemos nosotros implementarlo en Labview. Si de ahí se pasa de esas dimensiones, pues bueno, hay que considerar nuestro arreglo de otra manera, ya sea guardarlo o almacenar de otra manera. Bien, podemos crear arreglos de todos los tipos de datos. Podemos crear arreglos numéricos, arreglos booleanos, arreglos de rutas, cadenas de caracteres, formas de onda. Podemos crear arreglos de clúster y podemos usar arrays cuando trabaje con un conjunto de datos similares y cuando realice cálculos repetidos. Bien. Nota, los índices del array en Labview están basados en 0. Al igual que en C, al igual que en Java, los arrays comienzan en el índice 0. El índice del primer elemento del array, independientemente de su dimensión, siempre va a ser 0. El primer elemento y se va a encontrar en el índice 0. Bien, restricciones que tenemos de los arreglos en Labview. Bueno, no se puede crear arreglos de arreglos. Y un ejemplo de un array simple es un array de texto que enumera los 12 meses del año. Labview representa todo como un array de una dimensión de cadenas de caracteres con 12 elementos. Entonces, así de esa manera podríamos implementar lo que sería un arreglo para poner los 12 meses del año. Los arreglos van a tener índices y va a tener elementos. Los índices los vamos a encontrar en esta parte de nuestro arreglo. Aquí nosotros podemos mirar cuál es el índice. En este caso yo estoy diciendo que se encuentra en el índice 1. Y en esta parte me desplegaría los elementos que son parte del arreglo. Entonces, el 3 sería el elemento del índice 1. El que esté más a la izquierda pegado al número de índice, ese será el elemento que mostrará en el índice. O este índice, el elemento será el que esté más pegado al número de índice. Bien, entonces no se les olvide, los arreglos van a tener índices que me dice el tamaño de mi arreglo y los elementos que viene siendo lo que voy a almacenar dentro de mi arreglo. Bien, para crear un arreglo, bueno, es algo muy sencillo. La creación de los arreglos necesitamos primeramente crear ya sea controles o indicadores de tipo array, que los podemos encontrar, y crea un control o un indicador de array en el panel frontal añadiendo una estructura array.
al panel frontal, como se muestra en la figura que está aquí a continuación. Entonces, una vez que creamos nuestro control o nuestro indicador de arreglo, el siguiente paso es arrastrar un objeto o un elemento de datos, así como se alcanza a apreciar aquí. Una vez que pongo la estructura de arreglos, entonces yo selecciono, por ejemplo, un booleano y lo voy a arrastrar y lo voy a soltar a la estructura de los arreglos. Si yo quisiera crear un arreglo numérico, pues bueno, voy y busco un control o un indicador numérico y lo arrastro a la estructura de arreglo. Si recuerdan, podemos crear arreglos de cualquier tipo de datos. Podemos crear incluso arreglos de clúster, arreglos de RedNum, podemos crear arreglos de rutas, de caracteres, de cadenas, todos esos tipos de datos. Bueno, podemos crear también podemos crear arreglos de constantes. Para crear una constante de un array en el diagrama de bloques, bueno, seleccionamos una constante del array en la paleta de funciones, colocamos lo que es la estructura array en el diagrama de bloques y coloque una constante de cadena de caracteres o una cadena numérica o booleana, cualquier tipo, y lo arrastramos de igual manera como hicimos un arreglo de cualquier otro tipo. Y automáticamente pues tendríamos aquí un arreglo de constantes. Bien, algunas funciones básicas del arreglo. Las funciones de los arreglos se encuentran en una parte específica en el diagrama frontal, perdón, en el diagrama de bloques. Y bueno, esas funciones, pues vamos a mirar algunas funciones básicas. El array size, bueno, va a proveer el número de elementos en cada dimensión del array o del arreglo. Entonces el panel de conectores muestra el tipo de datos predeterminado para esta función polimórfica. Entonces tengo mi arreglo, pongo lo que es la función y me va a dar el tamaño de mi arreglo o de la dimensión, si es en caso que sea bidimensional. Tengo una función que se llama initialize rise. Este va a crear un array de dimensiones n en el cual cada elemento está inicializado al valor del elemento. Entonces, podemos utilizar esta herramienta de posicionamiento para cambiar el tamaño de una función y aumentar en sí el número de las dimensiones. Elemento, fila, columna, página, etc. Entonces, el array de salida, eso sería, ¿no? Sería un array de salida. Entonces el panel de conectores muestra el tipo de datos predeterminado para esta función polimórfica, donde yo tengo aquí mis elementos y describo yo en qué lo quiero inicializar. Y me daría un arreglo inicializado con ese elemento. El array subset, bueno, provee una porción de un array empezando en index y contenido en el len de elementos. Entonces, esta no es la función, así el dibujo, pero lo que hace es dividir mi arreglo desde el tamaño que yo le especifique hasta dónde. Podemos dividir un arreglo o subdividir un arreglo de n dimensiones. La función buildArray, concatena múltiples arreglos o agrega elementos a un array de n dimensiones. También puede usar funciones replaceArraySubset para modificar un array existente. Entonces el panel de conectores muestra el tipo de datos predeterminados para esta función polimórfica. Entonces, lo que hace es unir varios arreglos que podamos tener. Y por la salida me daría pues la unión de esos dos arreglos o más. El index array va a proveer elementos de un subarreglo de n dimensiones de array en el index. Cuando cableas un array de esta función, la función cambia su tamaño automáticamente para mostrar el index de entrada para cada dimensión del arreglo que cablea en n dimensiones del array. También puede agregar terminales adicionales al elemento o subarray, cambiando el tamaño de la función. El panel de conectores muestra el tipo de datos predeterminados que de la función polimórfica. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a proveer elementos a mi arreglo o mi subarreglo. ¿Por qué utilizar arreglos? Bueno, imagínense que tenemos todos estos
controles y todos son del mismo tipo. Para no tener que, en nuestro diagrama o en nuestro panel frontal, para no tener que tener algo como esto, y si todos son del mismo tipo, bueno, ¿por qué no colocarlos de esta manera? Uno, se mira más limpio en mi panel frontal y también en mi diagrama de bloques, pues también se accesaría a ellos pues, de una manera más especial y más organizada. Entonces, eso es uno de los principales ventajas de utilizar arreglos. Recuerden que los arreglos son datos del mismo tipo. Entonces, ¿qué es un arreglo? La definición es un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener lo que son nuestros elementos y nuestras número de índice. Aquí viene algo de dimensiones, ¿por qué? Porque podemos tener arreglos bidimensionales y pues bueno, aquí aparece hacia abajo, se arrastra y ya queda un arreglo o una matriz. ¿Ok? Entonces este viene siendo nuestro índice y este viene siendo los elementos de mi arreglo. Las dimensiones, bueno, este viene siendo una de una dimensión o vector. ¿Cuál es la diferencia entre este arreglo y este otro arreglo? Si se fijan, el arreglo en el índice 0 tiene un 1, en el índice 1 tiene un 6, en el índice 2 tiene un 3, en el índice 3 tiene un 2 y en el índice 4 tiene un 3. Ambos arreglos tienen los mismos elementos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que uno está de manera vertical y el otro está de manera horizontal. Es la manera de que el programador va a representar un arreglo. Entonces podemos representarlo de manera vertical o podemos representarlo de manera, vertical y de manera horizontal. Entonces, ¿cómo se crea un arreglo? Bien, nos tenemos que ir a nuestro diagrama o en nuestro diagrama de bloques y, o en el panel frontal, mejor dicho, en el panel frontal, nos vamos a la sección de arreglos o estructuras de arreglos y vamos a seleccionar lo que es la estructura de array. ¿Sí? Lo arrastramos y va a aparecer algo similar como está aquí. Entonces, de acuerdo a lo que miramos, ¿qué es lo que falta? Bueno, lo que falta es seleccionar el tipo de dato que vamos a crear el arreglo. Una vez que ya tengo mi estructura de arreglo, entonces yo selecciono más el tipo de dato, en este caso sería un booleano, y aquí tengo mi arreglo booleano. Tengo mi estructura de arreglos, ahora selecciono un indicador string y lo arrastro aquí y ya tengo un arreglo de indicadores string. Por último, en este ejemplo, yo tengo un arreglo de tipo numérico y lo arrastro. Y aquí tengo mi arreglo numérico. Entonces, de esta manera es como podemos crear arreglos. ¿Cómo creo un arreglo dimensional? Bueno, es fácil. Los arreglos bidimensionales solamente, supongamos que aquí tenemos mi arreglo de una dimensión y quiero hacerlo de dos dimensiones, me posiciono el cursor del mouse en la parte de los índices y me va a aparecer una flechita indicándome para poder arrastrar. Y nomás lo arrastro hacia abajo y ya obtengo un arreglo de dos dimensiones. Y ya lo puedo visualizar como si fuera una matriz. Pero bueno, características de los arreglos. Bueno, cambio de tamaño de los elementos del arreglo, cambio de tamaño del arreglo, barra de desplazamiento, cambio de dimensiones, arreglos de constantes, sin inicializar e inicializados también puedo tener esos arreglos. Pero vamos a mirar una práctica o un ejercicio. Bien, ya estoy aquí en LabVIEW. Entonces, ¿cómo hago mi arreglo? Doy clic derecho y me voy a la sección de arreglos, perdón, a la sección de arreglos, data de contenedores, selecciono lo que es la estructura, la suelto y ya está. Esta es mi estructura de arreglo. Lo que sigue es seleccionar el tipo de dato. Voy a seleccionar un tipo de dato numérico. Ya tengo mi arreglo creado de numérico. Ya lo puedo representar de esta manera o lo puedo representar de esta otra manera. Bien, si yo quisiera hacerlo de dos dimensiones, me posiciono aquí, cuando me aparezca, lo arrastro y ya está. Entonces yo ya puedo tener un arreglo de dos dimensiones, mejor conocido como matriz.
¿vale?